Gracias amigos por seguir en nuestra sintonía. Como les había anunciado, se encuentra con nosotros Gustavo Guerra García, ex viceministro de Transportes, en un momento que ahora resulta crítico para recapitular, contar y comprender la historia que tiene Alejandro Toledo a un paso de la cárcel. Gracias Gustavo por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bueno, la interoceánica. Usted a lo largo de los años ha reclamado lo que eran los defectos con la interoceánica, los sobrecostos y sobre todo, y que me parece crucial, lo que habría sido la condición innecesaria de la interoceánica, que es muy importante porque hasta ahora los que buscan, probablemente con buena intención, separar la paja del trigo, dicen, bueno, puede haber habido sobrecostos, puede haber habido incluso coimas, ¿no? Pero aquí estamos hablando de obras que finalmente pues eran necesarias y le han traído bienestar al país. Primero, para comenzar por delante, ¿le ha traído bienestar justificado la interoceánica al país? ¿Se ha desarrollado el comercio binacional como se esperaba, el movimiento de personas y de bienes? En primer lugar, hay que decir que sí genera beneficios la interoceánica, pero muy poquitos. ¿Okay? Es decir, se estiman en 200, 300 millones de dólares de beneficios a lo largo de los primeros 10 años de operación de este proyecto que todavía no termina. Pero digamos, para compararlo de forma simple, ¿no? El comercio entre Perú y Brasil el 2015 por la frontera de Iñapari no pasa de los 3 millones de dólares. Y el domingo hemos visto que la Tesorería de Provías Nacional estima que los gastos entre inversión, operación, mantenimiento y atención de emergencias sufragados por el Gobierno Nacional del Perú a través del Ministerio de Transportes ya rondan los 4.500 millones de dólares. No hay punto de comparación entre los ingresos y los egresos. Exactamente. Entonces no hay punto de comparación entre el impacto positivo del comercio internacional y la gran inversión de la Interoceánica del Sur. Ahora, el problema de fondo es que desde un primer momento se hizo contra viento y marea y en plazos extremadamente cortos todo el encaminamiento del proyecto, ¿no? El estudio de factibilidad decía mentiras. Las dos principales mentiras eran que se señalaba que iban a haber 89.000 hectáreas nuevas en Madre de Dios que nunca aparecieron y que iban a aparecer por generación espontánea de la carretera. Y además que la productividad en Madre de Dios iba a ser de 85%, lo cual era imposible porque el producto más rentable del Perú en la época era el ají páprica con 30% de la costa. Entonces, con eso se inflaron como 600 millones de dólares de beneficios. Por eso es tan importante en este caso la decisión de no pasar la Interoceánica del Sur por el SNI, porque si hubiera pasado, la tecnocracia del MTC y del MEF hubieran dicho, no, aquí hay un problema, los beneficios están inflados, hay que buscar una solución más barata. Es decir, la Interoceánica del Sur tiene dos problemas. Uno, es verdad que no era una prioridad principal, mucho más prioritaria era, por ejemplo, el IRSA Centro, la carretera central y la vía Guaitía, que generaba además inversiones más pequeñas y con mucho mayor impacto. Entonces, en el Perú se cambió el orden de prioridades, se metió en la prioridad una carretera que estaba al fondo, pero además, en lugar de darle una solución acorde con los 88 camiones que iban a pasar en 10 años, según el propio estudio de factibilidad, en lugar de hacer una obra con un pavimento económico austero, como ha hecho el gobierno de Alan García, que tiene 10.000 kilómetros de pavimentos económicos a 300.000 dólares el kilómetro, aquí se gastó 2.3 millones de dólares por kilómetro en una carretera, en una zona top. Pues, de muy baja densidad. Entonces es como que digamos que el Madre de Dios necesitaba un tico y le pusimos un Mercedes-Benz, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo se recibió la noticia en ese momento en el ministerio? Si es que había un plan, si es que habían prioridades y aparece como una suerte de meteorito esta carretera que no estaba implicada. Desde un momento se dijo que había una decisión política, porque también hay que recordar que se vende, entre comillas, como una suerte de necesidad geopolítica frente a una reconfiguración en el continente, con un Brasil que hasta ese momento había estado mirándose al ombligo, si se quiere, ¿no? Y que comenzaba y volteaba a ver a su alrededor como una necesidad. Entonces también se vende como algo que iba más allá, ¿no? de el mero intercambio económico, la justificación económica. Ahora sabemos, por supuesto, que además Toledo pidió, prácticamente extorsionó por recibir una millonada. Pero ¿cómo se recibe la noticia en ese momento? ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se vende dentro del ministerio? A ver, yo creo que hay que entender dos cosas, ¿no? Lo primero es cierto que para el Brasil, para la planificación brasilera, que en el año 2002, digamos en el 2000, Fernando Henrique Cardoso, un presidente de centro derecha, lanza la iniciativa IRSA, que digamos es el marco a través del cual las empresas brasileras se relacionan
con los países latinoamericanos porque casi todos los proyectos de IRSA eran rutas de interconexión entre Brasil y sus vecinos. ¿Okay? Y sus vecinos eran un montón, porque salvo Chile y Ecuador, perdón, salvo Chile, casi todos los países sudamericanos tienen frontera con Brasil. Era una suerte de diplomacia de la construcción. Sí, pero de la infraestructura, una diplomacia de la infraestructura. Digamos que ante el fracaso de la integración vía hacer unión arancelaria o políticas monetarias convergentes, dijeron, bueno, ok, vamos a integrarnos a través de hacer carreteras. Pero en eso estaban de acuerdo todos los países sudamericanos. Ahora, para la lógica de planificación del Brasil, Brasil quería, en más de un lugar del Brasil, que estados que estaban muy lejos de los puertos del Atlántico, que son los puertos más importantes del Brasil, pudiesen salir por terceros países a través de puertos que estaban fuera del Brasil. Y por eso es que, claro, se plantearon una serie de proyectos, pero esa era la lógica del Brasil. Digamos, en Perú lo que había es que Odebrecht y sus aliados habían generado una suerte de psicosocial por décadas en Puno para vender la idea, principalmente en Puno, de que la Interoceánica del Sur era la panacea del desarrollo de Puno y del sur del Perú. Eso no había pegado en Cusco, por ejemplo. A mí me tocó el 2001 conversar con ellos qué carretera preferían. ¿Priorizamos la carretera hacia Ñapari, es decir, un tramo de la Interoceánica, o hacia Nazca? Y los cusqueños, con racionalidad económica y siempre bastante preparados, dijeron no, hacia Nazca. Queremos que nos completen la carretera Nazca, Puquio, Chalhuanca, Banca y Cusco. Por lo tanto, el tema era, sí había un tema político en Puno, y el gobierno de Toledo había tenido muchas fricciones en Puno, porque la gente de Puno sentía que Paniagua había querido quitarles la interoceánica por Puno y pasársela por Cusco. Entonces sí había una situación política en Puno. Reminiscencias como el gasoducto, reminiscencias con Chinchero, ¿no? Cuando se toma a veces, ¿no? Y se apuran proyectos que, en fin, no vamos a entrar ahí en detalle, pero... Sí había una situación, digamos, política candente, pero digamos, cuando yo fui viceministro del 2001, yo fui a negociar con Cusco y Puno y quedamos en que la variante de Cusco no se hacía porque los cusqueños preferían ir a Nazca, y en Puno conversamos acerca de una alternativa mucho más barata, de alrededor de 300 millones de dólares, y hubo un acta firmada con esos montos, ¿no? Entonces, luego, el 2005, es que se hace esta locura de decidir hacer la obra en concreto asfáltico con un estudio de factibilidad falso, se exonera del SNIP, no se hace el expediente técnico, el Estado no sabe cuánto cuesta la obra y se pone una cláusula nefasta que dice que si bien la licitación es a menor subsidio o menor cofinanciamiento, en realidad el precio final de la obra se va a definir en el momento posterior, hecho por los concesionarios el expediente técnico. Esa cláusula nefasta podemos concluir ahora, siempre todavía con cierto condicional, hasta que la justicia pues no llegue a sus conclusiones, podemos concluir ahora que esa cláusula nefasta y las demás facilidades fueron parte de la negociación que Alejandro Toledo pudo tener con Odebrecht. Claro, yo diría que los problemas más graves son la exoneración del SNIP, la cláusula nefasta, y luego todas las adendas gravísimas que permiten ya durante el gobierno de Alan García que la obra pase de 890 millones de dólares a 2.300. Entonces, pero claro, durante el gobierno de Alan García esos aumentos no habrían ocurrido si antes esa cláusula no existía. Ahora, Odebrecht, también lo que se sabe hasta ahora de la colaboración eficaz de Jorge Barata es que no le paga todo lo que Toledo demandaba. ¿Qué cosa es lo que Toledo no les dio en este sentido cuando dice que no se terminan de cambiar las bases? Sí, a mí no me queda claro eso porque es un ¿Qué detalle, más le podían dar? es un detalle demasiado preciso, pero lo que creo es que lo que hay que tomar en cuenta es que cuando Barata hace esa declaración, automáticamente está invalidando la legalidad de los contratos vigentes que ellos tienen con IRSA Sur. ¿Por qué? Porque si ese contrato de concesión se obtuvo a través de una ilegalidad, ¿no es cierto? Entonces, en realidad, el Estado peruano podría inmediatamente tomar control de IRSA Sur, ¿no es cierto?, quitarles esa concesión. De la concesión. Congelar todos los pagos anuales por mantenimiento y cancelar esos derechos. ¿Por qué? ¿Acaso tiene cláusula anticorrupción? Todos los contratos de preinversión tienen cláusula anticorrupción y es obvio además que en la legislación general, si uno obtiene un contrato público-privado a través de mecanismos ilegales, inmediatamente invalidas los derechos de ese concesionario. ¿Se estaría poniendo la soga al cuello Barata o le estaría poniendo la soga al cuello? Lo que pasa es que yo creo que Barata está muy confiado en que tiene un arreglo con el Ministerio Público a través del cual ellos van a concertar compensaciones y van a delatar personas a cambio de que los permitan operar en el Perú para poder pagar las compensaciones en el Brasil y poder vender sus activos. Pero en mi opinión, la propia declaración que él hace ya genera una condición política y jurídica para poder inmediatamente embargar y congelar todas las cuentas. Lo que no quita que el Ministerio Público siga conversando con ellos,
en algún tipo de acuerdo, pero lo que creo que hay que evitar es que Odebrecht nos siga vendiendo los activos que deberían servir para que compensen al Perú también, ¿no? Y para mí es grave, por ejemplo, que en la gestión de la Alcaldía de Lima se haya permitido ya la venta de 77% de las acciones de Rutas Nuevas de Lima y el 100% de las acciones de OAS. Es decir, los brasileros vinculados a sobornos, ¿no es cierto?, están en plena fuga de capitales, mientras nosotros tenemos una fiscalía que está conversando con mucha calma cómo negociar relaciones y otras cosas. Ya vamos a la municipalidad. Para cerrar el tema interoceánica, responsabilidades puntuales. El ministro Sota Nadal, Javier Sota Nadal, fue el que firma la adenda en ausencia del actual presidente Pedro Pablo Kuczynski. Usted dice que hay una responsabilidad en el aparato del MEF, en la tecnocracia del MEF. ¿Esto necesariamente implicaría, por ejemplo, la recepción de coimas o ellos pudieron actuar técnicamente bajo el paraguas de la decisión política de Alejandro Toledo que estaba tomada? ¿Cuál es su impresión? Esa es una pregunta complicada. Yo lo que diría es que el actor principal fue Proinversión, ¿no? En mi opinión es el director ejecutivo de Proinversión, el presidente del CEPRI, Sergio Bravo, el presidente de Ocitran, Juan Carlos Ceballos, los tres operadores directos, digamos, de ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hace Proinversión que complica, por ejemplo, su situación más de lo que puede haber sido la del MEF? Le encargaron todo el cronograma de la licitación, ¿no? Entonces, si bien el MEF, por presión política de Alejandro Toledo, tomó una decisión que en mi opinión no era correcta, pero no es ilegal, de exonerar del SNIP, y con eso se empieza una cadena de decisiones equivocadas, obviamente quienes estaban en control del proceso de licitación y pudieron haber dicho, no, esto hay que hacerlo de otra manera, o renunciamos porque aquí hay algo raro, en realidad es el equipo principal. O sea, las condiciones de las bases o de las concesiones, digamos, otorgadas a Odebrecht eran lo suficientemente escandalosas como para que un técnico de Proinversión pudiera darse cuenta que aquí algo olía realmente mal. Bueno, esa es mi opinión y lo que yo he venido diciendo desde el 2005, ¿no? El CEPRI de Proinversión tiene la responsabilidad principal de haber establecido todo el programa de licitación, las bases y el modelo de contrato con las cláusulas complicadas que señalé. Y luego el poder pasa al Ministerio de Transportes. Y curiosamente, el presidente del CEPRI pasa a ser viceministro de Transportes durante el gobierno de Alan García, con lo cual sigue manteniendo el control, digamos, de lo ocurrido, ¿no? Y ahí lo que tenemos es que en el gobierno de Alan García pasamos de 890 millones de dólares de costo de obra a 2.300, ¿ok? Es decir, el costo... Ahora, pero lo que se dice también es que estos 890 millones de dólares era una ficción bajo las características con las cuales estaba licitando la interoceánica. Es una ficción. Era inevitable que vaya a subir. Es una ficción si nos basamos en el tema de que la Interoceánica del Sur necesitaba concreto asfáltico, que es la solución más cara que podemos tener para una vía de pavimento. Pero si pensamos que la Interoceánica podía hacerse con pavimentos económicos, como hizo Alan García, y digamos que... O sea, el propio García pudo revertir esa fórmula. Exactamente. Alan García ha hecho 10.000 kilómetros de pavimentos económicos con geometría angosta. Digamos que hubiéramos hecho geometría estándar, hubiera costado el doble, ya, $600.000 por kilómetro. Por 1.000 kilómetros de Interoceánica son 600 millones de dólares de obra. La Interoceánica costó 2.300, en mi opinión. Hay una pérdida para el país de alrededor de 1.700 millones de dólares y obviamente, claro, los constructores ¿cuánto ganaban? Si la obra eran 600 millones, solo iban a ganar 120, porque más o menos en la construcción se gana 20% sobre lo que facturas. Como la obra pasó a 2.300, ganaron 460 millones de dólares. Entonces aquí lo que hay es 340 millones aproximados de sobreganancias constructivas, ¿no es cierto? Pero que nos genera a nosotros un costo excesivo de alrededor de... Se entiende una coima de 20 millones desde la racionalidad de económica, ¿no? Es altamente rentable el negocio. Claro, entonces yo creo que es todo el conjunto de decisiones que si el Estado peruano hubiera actuado con más criterio de planificación, prioridad y cuidado, hubieran habido una interoceánica, pero probablemente más modesta, y hubiéramos podido invertir en otras cosas que Madrid necesita, porque recordemos lo siguiente, el 2005 Madre de Dios era el único bosque no desforestado del Perú. Y vemos cómo está ahora. Claro, y hoy día es la capital de la trata ilegal, de la minería ilegal de oro y de la tala ilegal. Y los taladores ilegales brasileros, como se empezó a controlar en Acre, pasaron a Madre de Dios. Con lo cual, lo que hemos tenido es, claro, un carreterón que facilitó actividades ilegales. Y en parte eso es por la subida de las cotizaciones de los minerales, pero también en parte es porque no invertimos en ciudadanía, en control, en protección y en negocios amigablemente ambientales, ¿no? Para terminar con el área municipal a la cual usted se estaba refiriendo, decía, ¿no?, que durante la gestión de Castañeda se han comenzado, digamos, a hacer el striptease de Rutas de Lima, pasándole a Brookfield, ¿no?, el control. Él se queda con 25%. Y claro, esto sin duda pues está en desarrollo. Ya ha tenido ramalazos como el peaje de Puente Piedra, ¿no?, y demás.
también se atribuye la responsabilidad probable a la gestión de Susana Villarán. Usted en un momento también integra esa gestión. Yo le preguntaba por el señor Sota Nadal, porque además el señor Sota Nadal luego es jefe de MAPE. Cuando se firma el contrato de Rutas de Lima, que fue también cuestionado en su momento, se implementa, es decir, entregarle la caja del peaje, que era pues la gran fuente de ingresos para el municipio, y a EMAPE es al que le toca implementar. ¿A usted no le llamó la atención que el señor Sota Nadal haya firmado en un momento esa exención del SNIP por ausencia del actual presidente y luego termine como jefe de EMAPE? Yo lo conocía como especialista en educación. ¿No les llamó la atención en su momento? Porque la versión que yo he escuchado es que en la municipalidad se dice, como Alejandro Toledo estaba apoyando la oposición a la revocatoria de Susana Villarán, se impone a Sota Nadal ahí. Hay quienes dicen otras versiones. ¿Qué se escuchó de eso y No, a usted le provocó algún tipo de curiosidad? Javier Sota Nadal no ha tenido ninguna responsabilidad en el tema de la Interoceánica del Sur. O sea, él era ministro de Educación, en realidad, por una cuestión circunstancial, un viaje de PPK, él firma la exoneración del SNIP. Toda la información que yo tengo de la Interoceánica del Sur y que la he seguido por 11 años viendo cómo ni la Fiscalía ni la Contraloría hacían nada, no me lleva a que él haya sido un actor ni principal ni secundario en el tema de la Interoceánica del Sur. O sea, Javier Sota Nadal respecto a la Interoceánica del Sur es completamente inocente. Y tampoco es un jugador en el esquema del municipio de Lima, bajo la gestión de Susana Villarán, en la licitación de la concesión de Rutas Nuevas de Lima, porque el presidente del GEPIP, ¿no es cierto?, era el señor Domingo Arzubialde, que tenía un equipo para hacer todas estas cosas, y más bien él como presidente de MAPE fue al que le quitaron los ingresos por peajes que pasaron, digamos, al concesionario, porque los contratos lo establecían ¿Hay de esa algún manera. tipo de...? Entonces, yo realmente no creo que Javier Sota Nadal tenga ninguna relación ni con la Interoceánica del Sur, ni con los procesos internos de Lima, que tienen otros responsables. ¿Hay algo a lo que prestarle atención en la administración de Susana Villarán con respecto a Odebrecht? A ver, yo creo que en relación a la concesión de Odebrecht, yo creo que a todo hay que prestarle atención, ¿no? Dado lo que ha ocurrido, sí, claro, es imposible no mirar. Si bien yo era responsable de la reforma del transporte urbano del servicio de buses y no he tenido responsabilidad en el tema GPIP, sí puedo decir que, digamos, en general, las obras, a diferencia del caso de la Interoceánica del Sur, las obras de Lima eran obras absolutamente necesarias, es decir, habían 2.000 millones de soles que se requerían para los 3 accesos de Lima, el acceso sur, el acceso norte y el acceso de la Ramerio Prealé, que se tenía que extenderse hasta el límite entre Chosique y Chaclacayo, que eran indispensables, porque si no, por lo menos el acceso norte iba a ser un caos. Es decir, si no se hubieran hecho los intercambios viales de Alisos, Infantas, o Lóbalo Naranjal en la Panamericana Norte, basta que ustedes recorran la Panamericana Norte, esa avenida era la más congestionada del Perú. Entonces, a diferencia de la Interoceánica del Sur, donde es completamente discutible la pertinencia de las obras, en este caso no. Y lo que más bien creo es que la gestión amarilla ha cometido 5 cosas que son muy extrañas, porque digamos las resumidas. Aumenta 20 millones de soles el fideicomiso, aumenta el plazo de 30 a 33 años, adelanta el cobro del peaje antes de que terminen las obras, cancela el óvalo Canta Callao, y el conjunto de estas decisiones lo que hacen es, obviamente, favorecer al concesionario, aumentar el valor de la concesión para facilitar una venta, ¿no? Entonces yo creo que lo que necesitamos es un ministerio público que inmediatamente embargue todos los activos, no para que paralicen la marcha de los negocios de Odebrecht en el Perú, sino para que se evite que sigan los intereses vendiendo los activos, lo que nos dificulta a nosotros las reparaciones posteriores. Gracias, Gustavo Guerra, no, gracias, por estar con nosotros esta mañana.